Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Gracias por conectarse en esta mañana. El Señor nos permite tener este tiempo y usted que está allí en casa, gracias por unirse con nosotros a este tiempo de edificación, del estudio de la palabra. Tenemos ya más de 1200 devocionales. Hemos sobrepasado el umbral de los 1200 y queremos continuar y que usted pueda a su vez compartir este devocional, estos enlaces para que mucha gente sea edificada. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por en esta mañana unirse a este tiempo y compartir con nosotros en este devocional. Queremos hoy que usted levante sus manos al cielo donde usted está y vamos a dar la bienvenida al amado Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te damos la bienvenida en esta mañana por tu amor, por tu bondad, por tu presencia en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra nación. Agradecemos, Padre Celestial, tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Señor, gracias por haber enviado a tu único Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados. Padre Celestial, gracias por limpiarnos con tu sangre preciosa, Señor, de toda la maldad de nuestro corazón. Gracias por resucitar al tercer día y hoy estar a la diestra del Padre. Padre, te alabamos porque tú creaste el universo, tú creaste el sol, las estrellas, la luna, los planetas, Señor, el inmenso mar, las montañas. Todo lo que nosotros pueden ver, Señor, todo lo que nuestros ojos pueden ver fue creado por ti, Señor. Y en esta mañana, Padre, te adoramos, te bendecimos. Tú eres el Señor Todopoderoso, el gran yo soy, el que es y el que será, el principio y el fin. Padre Celestial, en esta mañana tú eres grande en misericordia, Señor. Hoy tu divina presencia sea en nuestra nación. Señor, hoy atamos, Padre Celestial, toda obra del diablo, todo espíritu de maldad, Señor, que ha venido a estar en nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy nos unimos como tu pueblo, Señor, y clamamos, Padre, misericordia. Te pedimos, Señor, que hoy, Padre Celestial, tú limpies, Señor, todo espíritu de sicariato, de corrupción, Señor, de secuestro, de injusticia, Señor, de muerte en las cárceles de nuestra nación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy cubrimos al Ecuador con tu sangre preciosa, Señor, en el nombre de Jesús, y limpiamos toda obra del diablo. Le echamos fuera toda artimaña de Satanás que ha entrado en nuestra nación. Ahora la echamos fuera y declaramos libertad para el Ecuador. Padre, hoy oramos, Señor, por nuestro presidente, el señor Guillermo Lasso. Te pedimos, Señor, que tú le des sabiduría, Señor, gracia, Espíritu superior, Padre Celestial, que tú le des, Señor, y le rodees de gente, Señor, sabia, de gente temerosa de Dios, para que pueda, Señor, guiar nuestra nación. Señor, te necesitamos como Ecuador, como nación. Señor, te necesitamos, nuestros niños te necesitan, nuestros jóvenes te necesitan, nuestros adultos te necesitan, nuestros hogares te necesitan, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, y nos des la sabiduría, Padre Celestial, a nuestros gobernantes para que nos puedan, Señor, dirigir, Padre Celestial, con leyes justas, en el nombre de Jesús. También en esta mañana, Señor, nos unimos a orar por la Conferencia Evangélica del Ecuador, por su presidente, el pastor Jimmy Salazar, por su familia y su equipo de trabajo, Señor, por las elecciones. Oramos, Padre, para que tú les des gracia, sabiduría, que ellos puedan encaminar, Señor, tu palabra en toda esta nación, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana también ponemos delante de ti este plan de evangelismo de los 40 días. Señor, yo te pido que tú pongas en nosotros el querer como el hacer de evangelizar a 3 personas, Señor, para que ellos te puedan conocer y por ende sus familias puedan llegar, Señor, a tus pies. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que este plan pueda llegar a cada hogar, a cada familia y cada uno pueda ser transformado por el poder de tu palabra. Señor, en esta mañana también oramos por la paz de Jerusalén desde Ecuador. Bendecimos a Israel, bendecimos su tierra, su economía, Señor. Bendecimos a sus autoridades, su industria, la banca, Señor, el turismo. Padre, tomamos las promesas, Señor, para alcanzar su bendición para nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos también por Estados Unidos. Atamos al hombre fuerte de manos y de pies en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, que tú bendigas esta nación, que se vuelvan a Dios con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, así lo creemos y así te lo pedimos. En esta mañana también oramos por los directivos de YouTube, de Facebook, de Zoom, Señor, de WhatsApp, que tú bendigas sus vidas por permitirnos llegar a todo el mundo, Señor, a través
través de tu palabra y de estos medios, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todos estos anhelos y peticiones las hemos puesto delante de ti, creyendo, Señor, que tú has escuchado nuestro clamor, nuestra oración, y que sabemos, Señor, que tendrá respuesta. Señor, te damos gracias por este tiempo y por esta mañana gloriosa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Queridos hermanos, agradecemos en esta mañana, ¿cierto?, a nuestro pastor Rómulo, nuestra querida hermana Marcia, por darnos la oportunidad de poder compartir este tiempo con usted. Sé que día tras día nuestro pastor ha estado aquí infaltablemente y hoy nos da la oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre la sanidad. Estos días hemos estado hablando sobre la sanidad. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que por su llaga fuimos todos curados. Que nosotros estamos aquí por la gracia del Señor, pero que también su sangre preciosa y el sacrificio de su cuerpo molido fue para traer a nuestra vida sanación completa y a nuestro cuerpo también. El Salmo 103 dice que Él nos rejuvenece, nos da nuevas fuerzas como las del águila. Que es cierto que el hombre exterior se va desgastando, pero el interno va creciendo, se va fortaleciendo por la gracia del Espíritu Santo, ¿sí? Así que la sanidad como un don del Espíritu Santo. Hay un pasaje importantísimo que queremos analizar con usted en Hechos 4, 29, 30. ¿Y qué te parece, esposa, si les lees Hechos 4, 29 al 30? Amén. La palabra del Señor dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Sí, aquí están siendo perseguidos los discípulos. Sí, vamos a ponernos cronológicamente. Jesús ya resucitó y ascendió al cielo. El Espíritu Santo es derramado sobre los discípulos. Recuerde, Pedro da un mensaje y 5,000 se convierten. Da otro mensaje, 3,000 se conviertan. Y los discípulos comienzan a predicar con denuedo. ¿Sí? Y uno de los distintivos de ellos, cuando la gente les amenaza, versículos arriba de Hechos 4, lo primero que les prohíben, tanto los fariseos como los romanos, es que ellos prediquen en el nombre de Jesús. Les dice, está bien, hablen de que hay vida, hablen del bien, hablen de todo, pero no hablen del nombre de Jesús. Eso les prohibimos. No tenía mucho sentido. Y es como hasta hoy. La gente no tiene problema en escuchar Dios te ama, o Dios te va a bendecir, o Dios quiere prosperarte. No tiene problema con eso la gente, ¿sí? Pero cuando usted le dice, hay pecado en tu vida y necesitas que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida, ahí viene el conflicto. Sí, Jesús dijo, yo vine para hacer piedra, para dividir, dice. Sí, porque el conflicto real es ese. Le has entregado no el señorío de tu vida a Cristo Jesús y les prohíben. Entonces los discípulos se reúnen y oran esta oración que me parece una de las más poderosas. Si le dicen, Señor, estamos perseguidos, sí, haz que se sanen en el nombre de Jesús, sí, y ya vamos a ver qué pasa. Si Dios contesta o no esta oración, ¿usted qué cree? Sí. Por otra parte, vamos a leer lo que dice Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré, dice el Señor. Si algo pidéis a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Aquí está la certificación de la autoridad del nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús se somete lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nombre tan grande como el de mi Rey, mi Señor y mi Salvador. ¡Qué nombre tan maravilloso! Y Él les dice, les doy autoridad. Pidan esto. Si las señales que yo hago, a ustedes también les seguirán. Háganlo, tengan fe y pídanlo en mi nombre. ¿Cuándo fue la última vez que usted pidió algo con fe? En el nombre de Jesús y fue hecho. Que tu fe no decaiga, que tu fe crezca, que tu fe te fortalezca para creer en el milagro de sanidad. Sí, avancemos. Cuando uno se atreve a ser específico con Dios, sí, Dios responde nuestras oraciones. El resultado a esta oración ministerial, no estaban pidiendo nada para ellos. Los discípulos dicen, Señor, haz que ellos se sanen, para que en tu nombre vean y crean en ti. ¿Sí?
Jesús también decía, Padre, hazlos uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los discípulos ahora, sí, se encuentran con la negativa, con la adversidad, con la oposición, tal cual tuvo Jesús. Sí, no es que porque Jesús venció la muerte, la gente empezó a creer, no. Había que demostrar el poder de la resurrección, el poder dunamis que tantas veces nos ha enseñado nuestro pastor. Sí, ese poder que rompe cadenas, que hace explotar las piedras, la dinamita del Señor, ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Amén. Ese poder es el que estaban pidiendo aquí sus discípulos. Y dicen, Señor, por favor, haz que todos se sanen, que los demonios, Señor, salgan de sus cuerpos y que todos queden sanos. ¿Sí? Miren lo que dice más adelante, Hechos 4, 31, 5, 12, 14 al 16. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y el 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre ellos, sobre alguno de ellos. Sí, mire usted, en el 30 acaban de orar, y un versículo nada más, esto fue instantáneo, la respuesta del Señor. Cuando hubieron acabado de orar, apenas acaban de orar, ¿qué es lo que pasa? El lugar en el que estaban congregados empezó a temblar. ¡Wow! ¡Qué demostración de poder! Increíble. Unánime ahí, y comienza a temblar. Usted se imagina aquí, y nosotros decimos, hoy vamos a orar por los enfermos, y el lugar comienza a temblar. ¿Sí? ¡Wow! Este es el poder del Señor. Donde Él está, los cimientos de la tierra son conmovidos. Dice, cuando el Señor habla, aún los montes comienzan a humear. Su creación conoce la voz de quien le creó. Y cuando nosotros rogamos al Padre, Padre habla, trae respuesta a esta oración, su poder se hace efectivo. Todos fueron llenos del Espíritu Santo inmediatamente, ¿sí? Y de la palabra de Dios empezaron a hablarla con denuedo. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y los que creían en el Señor aumentaban más y más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Aleluya. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritu inmundos, y todos eran sanados. Bendito es el nombre del Señor. No quedó uno que dice, bueno, y algunos fueron sanados. No, todos fueron sanados, porque ese es el poder dunamis del Señor. Y yo siento algo, el Espíritu del Señor en estos postreros días va a ser derramado, y este poder, este denuedo, esta unción aún de temblor de la tierra cuando se invoque su nombre, va a empezar a pasar. Amén. Sí, y luego de eso nos vamos para el cielo. Así que, hermano, prepárese, viva en santidad, únase con nosotros en fe. Si conoce a alguien que sea desanimado, anímale, exhórtale con amor, no lo tumbes, anímalo. Dile, ven, te necesitamos. El Espíritu de Dios reclama por ti. Aviva el don del fuego del Espíritu Santo que te fue entregado por la imposición de manos. Y hoy ríndelo a tu Señor. Toma tu lugar en la batalla. No esperes más, no dejes que otro tome tu corona, porque Él viene pronto. Increíble, este pasaje es de los más poderosos que puede existir. Aún dice la sombra de Pedro. Traían los enfermos, los ponían en la calle, con la fe de que tan solo Pedro, al pasar, su sombra, ya eran sanos. Ni siquiera oraba por ellos, solo pasaba y su sombra los sanaba. Entonces tal fue el alboroto que dice, de otras ciudades empezaron a traer a todos los enfermos y todos los atormentados. Y todos eran sanados. Y todos fueron sanos por la gloria de Dios. Amén. Ese es el don de sanidad del Espíritu Santo. ¿Te parece si subrayas Hechos 4, 29 y 30 y puedes hacer esta oración en tu casa? Sí, nos ponemos de acuerdo y oramos para que este don se derrame. Amén. Ahí está la respuesta del Señor. Sí, no es que alguien me contó, aquí está firmado, aquí está en la bendita palabra del Señor, inspirado por el poder del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Brevemente queremos que usted
nos acompañe a hacer este recorrido, nos vamos a enfocar sí en la sanidad del Señor. Pero es importante entender que no hay solo ese don, ¿sí? Que hay diversidad de dones, como dice su palabra, ¿sí? Y que son necesarios, ¿sí? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 12:7? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Sí, a cada uno, es decir, a todos y cada uno. ¿Sí? No a todos el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? Algunos tienen dones de mayordomía, de administración, dice la palabra de Dios. Esos dones también son parte. ¿Sí? Usted lea Corintios y ahí está. No es el tema de hoy, pero ahí indague, escudriñe, deleites en la palabra del Señor. ¿Sí? 1 Corintios 12:31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procure tener los mejores dones. ¿Cuáles son los mejores? No sé, pero procure tenerlos todos. Pablo dice, yo me esfuerzo por tenerlos todos. Y en algún momento ya vamos a ver, hay dones que te son dados de ese rato, para una misión específica, ¿sí? Pero hay otros que tienen que ser ejercitados, ¿sí? Esto vamos a estar viendo, tienen que ser ejercitados, desarrollados por nosotros, porque un día daremos cuenta de esos dones. Acuérdese de la parábola de los talentos, ¿sí? Aquí ¿no es cierto? Vino uno y les dejó talentos, a uno, a otro 2, a otro 5, ¿sí? Y el uno fue, negoció y lo multiplicó. Y el Señor dijo, bien, siervo y fiel, ¿sí? Has hecho producir, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero al siervo negligente que fue y escondió el chulladón que tenía, ¿sí? Le dijo, siervo infiel, ¿sí? Y lo echó. Y le dijo, sal de aquí. Así que, hermanos, ejercite el don. Pues dice, ¿cuál será? ¿Tendré yo algún? Hay diversidad de dones. Sí, hoy vamos a estar viendo algunos. 1 Corintios 12, del 8 al 11. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Amén. La palabra del Señor dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, porque Él dijo y fue hecho. Amén. Sí, hay diversidad de dones, pero por el mismo Espíritu, ¿sí? En esta porción de Corintios se habla de los ministerios en Cristo Jesús, de las revelaciones o manifestaciones del Padre y de los dones, los regalos que nos dio el Espíritu Amén. Santo. El 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartido a cada uno en particular como Él quiere. Sí, como Él quiere. Este punto es importante. Él reparte como Él quiere. No diga usted, ¿y por qué Él tiene y yo no? Usted tiene otro. ¿Sí? No envidie. La envidia es pecado, hermanos. Todos tenemos diferentes dones. Amén. Lo que tenemos que hacer, en eso sí, tenemos que hacerlo todos igualitos, ponerlos al servicio del Señor y a la edificación de toda su santa iglesia. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Jesús dijo, la mano no le puede decir al pie, no te necesito. El ojo no le puede decir, ¿no es cierto?, al brazo, sí, sal de aquí. No, todos un solo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, hermanos. ¿Sí? Hay administradores, sí, hay pastores que cuidan de la grey, pero por supuesto, hay profetas, pero claro, hay maestros que enseñan la palabra del Señor, sí, todos son necesarios, pero la cabeza es Cristo. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Él nos dejó a través de su precioso Espíritu Santo estos dones. En este pasaje que acabamos de leer, sí podemos encontrar 9 dones, ¿sí? Y los vamos a dividir en 3 categorías para hacer un poco más entendible el estudio, ¿sí? Es mejor así clasificarlo, ¿sí? Hay 3 categorías. Los primeros, que son los dones de revelación, dentro de los cuales está el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritus o revelación, ¿sí? Estos son los dones de revelación que son necesarios, claro, ¿sí? La palabra de Dios dice que el Señor enseña y revela sus misterios a sus hijos. Amén. A nosotros sus hijos nos revela sus misterios. Y hay otros que no los revela, que están, sí, separados para el fin de los tiempos. Y que a su debido momento nosotros lo conoceremos. Ahora todavía no, porque todavía estamos en la imperfección y no es menester que entendamos algunas cosas. Pero el resto el Señor ya lo ha revelado a través de su palabra y de sus siervos, los profetas.
La palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que discierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, y penetra hasta lo más profundo de nuestras coyunturas, los tuétanos. Lo más íntimo es discernido delante del Señor a través del escudriño de su palabra. Esta palabra del Señor es nuestro tamiz. Aquí nos cierne el Señor, ¿sí? Por eso lea, estudie, ame esta bendita palabra, medítela. En ella encontrará sabiduría, consejo y el poder de Dios. ¿Usted cómo va a entender el poder del cielo si no lo ha leído? ¿Sí? El poder del Señor. Miren lo que acabamos de ver en Hechos 4, 29 y 30. ¿Sí? Ahora, los dones de revelación. Luego siguen los dones. Hay una segunda categoría que son los dones vocales, donde está, lógicamente, el don de lenguas, el don de profecía y el don de interpretación de lenguas. ¿Sí? Lenguajes que ya vamos a ver. Las lenguas eran necesarias cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otros idiomas conocidos, pero también hablaron en lenguas espirituales, para que el diablo no entienda lo que usted quiere hablar con el Señor, o lo que el Señor le está hablando a su iglesia. Pero cuando son dadas en una asamblea, dice, también debe haber un intérprete, porque la voz del Señor se da en lenguas, pero también hay quien interpreta esas lenguas y entiende lo que se está diciendo delante del Señor. Y los demonios son confundidos porque no saben. Es como los códigos, ¿no es cierto?, que hablan las personas, ¿no es cierto?, los militares. Siempre tienen un código. No se refieren en los mismos términos. Ellos siempre usan códigos para poderse comunicar y el enemigo no entienda lo que se está diciendo, ¿sí? Así que, y los últimos dones son los dones de poder. Ahí están los dones de fe y los dones de sanidades y el don de hacer milagros, ¿sí? Así que vamos a ver brevemente, empezando con la primera categoría, que eran los dones de revelación. El primero es el don de palabra de sabiduría. Sí, mire usted esta sabiduría. Y cuando yo escucho la palabra sabiduría, viene a mi mente, ¿no es cierto?, Proverbios 1:7, que es lo que dice, ¿no es cierto? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. El temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. ¿Sí? También dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí. Entendamos una pequeña diferencia entre ciencia, conocimiento y sabiduría. La ciencia nos da información. El conocimiento también es el almacenar información. Pero la sabiduría es cómo administrar, cómo sojuzgar y qué hacer con ella. La ciencia en sí es buena, pero si es mal administrada, la ciencia se ha usado para mal. Claro, un ejemplo claro de esto es Albert Einstein. Cuando él descubrió el poder, la energía que existe en un átomo, ¿sí?, fue para poder impulsar cohetes, maquinarias, no para crear la bomba atómica. Pero mire usted, es más conocida la energía nuclear, ¿sí?, por las famosas bombas de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, que mataron en su momento más de 200,000 personas, 60,000 ahí, y luego de los siguientes 3 meses, 140,000 más. Un poder en el átomo, en la partícula más pequeña. Simplemente, ¿sí?, Einstein, un hombre temeroso de Dios, un judío, ¿sí?, descubrió esta energía, este potencial, ¿sí?, de los núcleos, de los átomos. Pero esa ciencia fue luego mal administrada y se usó para matar en vez de para curar. Entonces la ciencia, si no hay sabiduría y temor de Dios, por eso dice, el comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Para manejar la ciencia con sabiduría hay que tener temor de Dios. Amén. Porque yo puedo usar esa ciencia para hacer el mal. Porque hay sabiduría humana y hay sabiduría divina. La sabiduría humana puede usar eso para enriquecerse. La sabiduría humana puede sobrepasar las leyes de Dios para otro fin, solo fines personales. Pero cuando hay temor de Dios, por eso está implícito en el mismo versículo, sabiduría, temor de Dios, sabiduría, temor de Dios, sabiduría, temor de Dios. ¿Sí? Salomón fue lleno de la sabiduría del Señor y llegó a tener un imperio, ¿sí? Hay un libro que se llama, ¿no es cierto?, Salomón, el hombre más rico que jamás existió. Y se calcula que su fortuna pasaba los 2 trillones de dólares. No millones ni billones, sino trillones. El hombre más rico que jamás existió ni existirá. Jesús dijo, no volverá a haber hombre que se vista con tal gloria como lo hizo Salomón. Pero al final la insensatez, ¿qué terminó haciendo? Altares para los ídolos. Y terminó mal, lastimosamente. ¿Por qué? Porque se apartó de su corazón el temor de Dios. ¿Sí?
Proverbios 9:10 dice, complementa a 1:7, ¿sí? El 9:10 dice lo que es conocimiento, lo que es sabiduría y lo que es inteligencia. Preste atención. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ajá. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Y si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Sí, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero la segunda parte, y el conocimiento del Santísimo Es la inteligencia. es la inteligencia. Si usted conoce al Señor, sí, y se esfuerza por conocerlo más, eso le hace más inteligente, es lo que dice este versículo. Mi inteligencia no depende de mi gracia, de mi habilidad, sino cuánto conozco del Señor. Amén. Yo soy inteligente porque conozco al Señor. Sí, usted también es inteligente si conoce al Señor. Amén. Y si no conoce al Señor, pues ahí complete usted la oración. Pero aquí dice que el conocimiento del Santísimo, del Padre, es la inteligencia. Sea sabio, sea inteligente, adquiera conocimiento. Pero por sobre todo, pida sabiduría, dice el Señor. Pídala, el cual es bondadoso, generoso en dar a los que le piden. Si alguno dice, le falta sabiduría, pídala al Señor. Pídale, papá, por favor, dame más sabiduría. Y es uno de los dones. ¿De dónde viene esta administración? Es uno de los dones del Espíritu Santo. Él nos hace sabios, sagaces, astutos como serpientes y mansos como palomas. ¿Sí? El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Sí? Ahí implica la sabiduría, la sagacidad. ¿Sí? De hecho, ese es el propósito por el cual es escrito Proverbios. Proverbios 1, ¿no es cierto? ¿Cuál es el propósito del 1 hasta el 7? Proverbios 1 del 1 al 7. Amén. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. Amén. Amén. Adquiera sagacidad, adquiera aquí aún la sabiduría te da el tercer don de revelación, que es el discernimiento, porque dice para entender los dichos profundos de los sabios. Tú disciernes los espíritus, tú disciernes cuando algo viene del Señor y también disciernes cuando algo no viene del Señor, porque también hay espíritus inmundos. ¿Sí? Recuerde cuando Pedro, sí, está con Jesús y dice, ¿quién dice la gente que soy? Les pregunta Jesús. Ellos dicen, bueno, Señor, unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, otros que eres... Ya. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy? Y Pedro dice, Señor, yo respondo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que había de venir. Y Pedro le dijo, sí, Señor, ni sangre ni carne te han revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Ese rato tuvo una revelación, ¿sí? Esa fue una revelación, ¡puc!, el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y luego Jesús dice, y es necesario entonces, como yo soy el Cristo, el ungido, el escogido de Dios, que yo muera por ustedes. Y Pedro dice, no, Señor, para eso estamos nosotros, para defenderte, no dejaremos que tal cosa te pase. Y Jesús le responde, cállate, Satanás, vete de mí porque me eres tropiezo. Pedro se quedó frío, ¿sí? Hace 2 versículos fue el ¡puf!, la revelación del cielo, ¿sí? Y luego la friega. Dijo, yo me voy a seguir luciendo, pues si me está revelando Dios, ahora sí voy. Y la embarra, como decimos aquí, ¿no es cierto? Y el Señor, como tenía discernimiento, dice, vete de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Usted se imagina cómo se quedó Pedro? Bueno, ¿qué mismo? ¿O tengo la revelación del cielo o soy el diablo? ¿Sí? Mire cómo discernía el Señor. A veces hay así, hermanos, que vienen a decir cosas, sí, hermanito, así asado. Sí, pero usted discierna, hermano, discierna. No juzgue. El que discierne las intenciones del corazón es Dios. Amén. Pero cuando usted tiene discernimiento, sabe que edifica. Pablo dijo, todo escudriño. ¿Sí? Escudriñadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Porque mientras estemos aquí, esta lengua suelta como no tiene huesos, hermanos, habla. Y a veces dice unas cosas que, ay, Dios mío. Como dijo Santiago,
¿no es cierto? Quien puede refrenar su lengua, fucha, es casi perfecto. Esta lengua, hermanos, es como dice, a veces es avivada por las llamas del infierno. Terrible. Por eso la palabra de ciencia, Eclesiastés 10:10, vamos avanzando. Amén. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Sí, la sabiduría es provechosa, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Y como les digo, y van juntas, la ciencia, la sabiduría, la revelación. Proverbios 1 del 1 al 7 lo explica claro. Cuando uno tiene conocimiento del Señor, uno se llena ¿de qué? Del Espíritu Santo y de fe. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos? Viene, ¿no es cierto? La fe, ¿por qué viene? Por el oír. Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Usted está lleno de fe, usted está lleno del Espíritu Santo porque está lleno de la palabra del Señor. Entonces el Espíritu Santo que está en usted le hace discernir, le hace hablar con sabiduría, le hace hablar con ciencia, porque cuando usted conoce al Señor, vimos aquí, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia sino el conocimiento del Santísimo? Y aún el resto de materias, de habilidades, de artes son dadas, ¿sí? El Espíritu Santo llenó, dice, para toda obra de arte cuando crearon el tabernáculo. Y hoy el Espíritu Santo igual nos da la capacidad. Muchos de ustedes les ha dado la capacidad de tener una profesión, una habilidad, un oficio con el cual ganarse la vida. Esto es parte de los dones del Espíritu Santo. Usted es bueno, qué sé yo, para hacer carpintería, para arreglar, ¿no es cierto?, qué sé yo, la gasfitería en la casa. Usted es bueno para hacer, qué sé yo, para vender artesanías, hacer tantas cosas bonitas que la mano del hombre puede hacer con el conocimiento de Dios. Para hacer una administración, para dirigir una empresa, para practicar un deporte. Todo eso son habilidades. Y todos somos distintos. No todos somos buenos para todo. Hay uno que es más bueno en un área. Y esos son dones del Señor, son regalos que nos ha hecho, ¿sí? Los dones vocales. Los dones vocales, como les había dicho, son justamente el don de profecía. Es una palabra dada por el Espíritu Santo a través de una persona en un lenguaje entendido por esa persona, que lo pronuncia y entendido por aquellos que lo oyen. La profecía no es una predicación, una enseñanza. La profecía es una revelación sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sí? Para su vida viene un hombre de Dios que tiene el don de profecía y dice, Dios me dio esta palabra para ti. O le dice, yo sé, el Espíritu Santo me dice que estás pasando por esto y me dice que te diga esto. Eso es una revelación del Señor, ¿sí? O muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, que a veces usted ha sido el bendecido o a usted le ha tocado bendecir. En muchas ocasiones el Señor dice, sabes que esa persona necesita, por favor, dale una ofrenda, y te da la cantidad específica el Señor. Yo entiendo que es del Señor, no solo cuando me mueve, sí, porque uno tiene su corazoncito, ¿no?, y quiere ayudar. Pero el Señor dice, dale a tal persona tanto dinero. ¿Le ha pasado? Nos ha pasado, ¿sí? Ya le dije, démosle a ese hermano. No, el Señor dice que es tanto. Yo le digo, seguro es el Señor. Vete de mí, Satanás, no puede ser tanto. No, mentira. Sí, el Señor dice, no, dale tanto. O a veces otros hermanos vienen y te dan, así como al profeta, que aún envió las aves para que le alimentasen, ¿sí? Recibir la bendición de Dios también es una maravilla. Para las dos usted necesita humildad, tanto para bendecir como para ser bendecido. Para las dos necesitamos la humildad, porque alguna vez le tocará dar y otras veces le tocará recibir. Si usted está en el lugar del que puede dar, bendiga al Señor. Amén. Y si usted no está en ese lugar, alabe al Señor y pida a Él, porque Él dice que no desampara a ninguno de sus hijos. Amén. Así como provee a los polluelos, a los pájaros que no trabajan, así proveerá a sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. El don de lenguas, el don de hablar en lenguas, ya hemos hablado todo este tiempo, por eso no vamos a ahondar mucho, y el de interpretar las lenguas, ¿sí? Y vamos ahora sí a enfocarnos en los dones de poder, ¿no es cierto? Eran las tres categorías, los de revelación, los vocales y los de poder. ¿Cuáles son los de poder? El primerito, el de la fe. En el Nuevo Testamento se habla de varios tipos de fe, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Usted y yo. No porque practiquemos la justicia, sino porque fuimos justificados por la sangre del Cordero.
Amén. Él nos justificó y nos presenta justos y limpios delante del Padre que está en los cielos. ¿Cuántos beneficios? No solo te hace inteligente el conocer al Señor, sino también te justifica, te limpia, te pone paz. El sello perfecto del Señor es su paz. El Señor dijo: mi paz les dejo, no como les da el mundo. Mi paz guarda vuestros pensamientos, vuestros corazones. Esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Sí? Cada creyente debe tener este tipo de fe, la fe por el cual vivimos como cristianos. Esta fe está basada en creer en el Hijo de Dios. Amén. ¿Sí? La palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, en Efesios 2:9, que somos salvos por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. La fe, ese es el poder de Dios. ¿Y cuál es nuestra victoria y nuestra esperanza? La fe que vence al mundo, la fe que vence las circunstancias. Dice, no caminamos por vista, sino caminemos por fe. Amén. Y es verdad, amado. A mí todavía me cuesta. Soy muy analítico por ser músico. Estoy analizando y veo todas las circunstancias, y a veces mi fe comienza a decaer. Sí. Y digo, no es posible, esto está mal, esto no va a poder ser. Pero cuando vuelvo a Él, digo, en Él todas las cosas son posibles. Amén. No sé cómo, pero Él lo hace. No sé cuántas veces a usted le ha pasado lo mismo, que ya casi es imposible creer, que se va cerrando tanto, ¿no es cierto?, el camino, que usted ya no puede ver luz. Pero su palabra dice que a nuestros pies es lumbrera. Su palabra. Y nos vuelve a mostrar por dónde es el camino. Y Él vuelve a crear ríos en medio del desierto, fructificada en medio, sí, de lo árido. Ese es el poder del Señor. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo están enumerados en Gálatas 5, 22, 23, ¿no es cierto? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sí. Mire usted, una coincidencia, como dijo alguien, no es una coincidencia, es una diosidencia. En Dios no hay casualidades, hay causalidades, hay propósito. Amén. Gloria a Son Dios. 9 los dones del Espíritu y son 9 los frutos del Espíritu. Mismo número. El 9 es el número del Espíritu Santo, déjeme decirle. 7 es el número del Padre. ¿Sí? El 9 es el número del Espíritu Santo. Sí. No se lo sabía, ahí le dejo esta perla. 9 dones del Espíritu Santo. Y uno de ellos es la fe. Es decir, fruto de que tú ejercitas los dones como fruto de esa transformación en Cristo Jesús, hay fe. Sí, pongámoslo así. Ahora veo, ¿no es cierto?, estamos en temporada navideña. Todos ponemos nuestro árbol, ¿no? Y le ponemos luces, le ponemos bombillos, le ponemos, bueno, tanta cosa que hay hoy. Tanto adorno bonito. Y hay un árbol frutal de manzanas. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Bueno, que yo cojo y pongo el árbol, lo armo, y le pongo el bombillo y la luz, lo prendo y ¡pum!, ya está. Instantáneo. Enseguida. Y así mismo lo saco, papá lo guarda en su caja y hasta el otro año. Pero en cambio, ¿cómo es en un árbol frutal? En este caso la manzana. Yo tengo que sembrarlo, tengo que regarlo, tengo que cuidarlo, tengo que echarlo agua, ¿no es cierto? Tengo que ver que no le caiga plaga, que no le caiga mucha lluvia ni le dé mucho sol. Tiene que pasar un proceso. Y tiene que pasar un tiempo, un proceso, ¿no es cierto? Y sale el tallo y luego bota, ¿no es cierto?, sus brazos, y luego salen, ¿no es cierto?, las hojas, y al final sale el fruto. Y cuando por fin puedo obtener ese fruto, ¿qué pasa con ese árbol? Ese árbol sigue ahí y después de un tiempo sigue creciéndose, haciéndose más grande. A un comienzo dará unos 3 o 4 manzanas. Después ya da más y más y lo seguimos cuidando, ¿no? Hasta que ya cuando son árboles, ¿no es cierto?, de muchos años, son cargaditos.
Es lindo cuando usted ve un árbol que ya tiene, ¿no es cierto?, es frondoso, es grande y da un montón y cada rato carga y carga. Ahora estamos teniendo en temporada de mangos, ¿no es cierto? Y es igual, o sea, y vienen mangos amarillitos y ¡guau! Y al otro año también sigue habiendo mangos porque pasa todo el proceso de 10 meses y vuelve a ver, y vuelve a ver, y vuelve a ver. Así mismo, va creciendo, así es. Los dones de poder, hay que ejercitarse en ellos, ¿sí? Y dentro de estos está la sanidad. Es posible que muchas veces nuestra fe tienda a flaquear, ¿sí? El Señor da una enseñanza específica hablando de árboles, ¿no es cierto? En Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Sí, como un grano de mostaza, pequeñito, pero que realmente luego es el más grande de todos los árboles. Sí, es una fe divina, creativa e irresistible. El Salmo 33:9, ¿qué es lo que nos dice? Amén. Dice así: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Amén. Sí. Dijo Y fue hecho. Fue hecho. Así de sencillo, y así fue como Él creó el mundo. Amén. Dijo y fue hecho. ¿Sí? Él mandó y existió. ¿Sí? Mandó, existió. No da todo una explicación en el medio. Él mandó y existió. Él dijo, fue hecho. Fue hecho. Así es. Amén. Una sola palabra del Señor crea, cambia. Una sola palabra del Señor. Así debe ser nuestra fe. Con confianza dicha la palabra, ¿sí? Recuerde usted, en una ocasión Jesús estaba con sus discípulos, ¿sí? Y pasaban cerca de una higuera, Marcos 11:22. ¿Qué es lo que dice? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿Sí? Tened fe en Dios. Esto terminó diciendo Jesús después de que maldijo la higuera. Y al otro día pasaron por ahí y los discípulos dicen: Señor, mira, se ha secado la higuera. Y esa enseñanza sobre qué era, lo que dice Marcos 11:32, les he dicho: tengan fe en Dios. ¿Cómo que maldice una idea y me quiere enseñar de fe? Eso, simplemente dijo y ¡pum!, se secó. Estaba desafiando a sus discípulos a ejercer esa fe con autoridad. Amén. Una fe con autoridad. No una fe, sí, veamos si es que pasa, Señor, si es que en tu voluntad tal vez quisieras. No dude, hermano. El que se acerca al Señor, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice: acércate confiadamente a Dios, no dudando. La duda muchas veces ofende al Señor, porque decimos: Señor, ¿será que puedes hacer? ¿Será que no puedes hacer? ¿Será que tienes el poder? ¿O será que no? No crea. Créalo. Crea, porque Jesús dijo: al que cree, todo le es posible. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera de agradar al Señor si yo no tengo fe. Por eso dice: Señor, aumenta mi fe, ejercite su fe. ¿Cómo ejercita? En cada circunstancia que usted ha pasado. Sé que usted, sé que yo, sé que cualquiera que confíe en el Señor ha pasado por circunstancias difíciles. Cualquier área de su vida, familiar, económica, emocional, una crisis de salud, ministerial, los que servimos al Señor. Por cualquier etapa en la que usted se desarrolle, hay crisis, hay problemas, hay adversidades. Pero cuando usted supera esa crisis con la ayuda del Señor, su fe también va creciendo. Su fe también va cimentándose. Y debe ir siempre así, como el árbol de manzana. No como el árbol de Navidad, ¿sí?, sino como el árbol de manzana. Por eso dice la palabra del Señor que en el Salmo 1, ¿no es cierto?, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿no es cierto?, que su hoja no cae y da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Amén. Sea así, ¿no es cierto?, como árbol plantado junto a corrientes de agua. El manantial de vida eterna es Cristo, el que cree en mí, dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Amén. Es un manantial, hermano, no es un chorrito de botella.
Dios no está envasado, es un manantial que fluye y no deja, y no deja, y no deja. Sí, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento aún, en medio del desierto, en la piedra de Oreb, ¿sí? El canto que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Uno de los nombres de nuestro Señor es la peña de Oreb, porque es agua que fluye, que fluye, que fluye. Donde hay abundancia, el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Sí. Los dones de poder. El de fe, el de sanidades y el de milagro. Cada sanidad es un don. Cada sanidad que nosotros podemos ver es necesario que alabemos al Señor. Y hay muchos caminos en el que te llegue la sanidad. Hay muchas formas. De una manera sobrenatural, lo hemos visto. Pero también muchas veces el Señor puede usar, ¿no es cierto?, los médicos a través de la ciencia. El Señor puso la ciencia. De hecho, la Escritura dice que los ojos de nuestro Señor velan por la ciencia. Y una de las señales de las que estamos en los últimos tiempos es ese. Ha aumentado la ciencia y el conocimiento de una manera bárbara. ¿Sí? En el campo de la medicina hay avances increíbles, amados. Pero siempre estuvo ahí. Y usted debe de notar una cosa. El Señor Jesús, en su ministerio, hizo sanidades y milagros. Luego sus discípulos también son llenos del Espíritu y les dice, y ellos oran, como vimos acá en Hechos 4. Señor, haz que todos se sanen. Y dice que la tierra tembló, fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a predicar con denuedo y aún la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y esa fue la marca por la que la gente creyó. El Señor sigue sanando. Amén. ¿Puede usted creerlo? Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, en Él no hay sombra de duda. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo, Él tiene el poder para hacerlo. ¿Sí? La sanidad tiene que ver con sus enfermedades físicas. ¿Sí? Si hay enfermedad en el cuerpo, entonces el poder sanador de Dios por la operación de un don trata esta condición. ¿Sí? Otro ejemplo, un poco polémico, es si usted tiene una caries en su diente, no puede sanar una carie, pero un milagro creativo de Dios puede reemplazar esa carie. ¿Sí? Y aquí es a donde me voy, amados. Muchas veces hay una parte dañada, ¿no es cierto? Usted se corta. No sé usted cuántas veces se corta al día. ¿Sí? Pero a veces se lastima, ¿no es cierto? Usted por ahí coge, se golpea en la mesa, ¡pum!, se abre acá. O está y ¡pum!, se golpea en el filo de la cama. O a veces se despierta en la noche, no sé si le ha pasado, a mí sí me ha pasado. No mucho, pero me ha pasado. Se levanta sin zapatos y el dedo meñique del pie, ¿no es cierto?, algo tiene para encontrarse con la pata de la cama. No sé, hermanos, creo que tiene un imán. Y ¡pum!, se golpea, ¿no es cierto? Pero ha notado que usted, cuando se corta, usted no toma ningún medicamento. Simplemente eso se hace, ¿no es cierto?, una costra, una carachita, y adentro se sigue regenerando. Después de un tiempo, ¡pum!, cae eso y está regenerada la piel. Usted se quema cuando se va a un lugar con sol, a la playa. Si no se puso el protector solar, o no se puso gorra, ¿sí? Y se quema ¿no es cierto? Después de un tiempo la piel comienza a pelarse. Y después de un tiempo, de un mes, se regenera esa piel. ¿Sí? ¿Usted tomó un medicamento para eso? ¿Quién regeneró eso en su cuerpo? ¿Acaso eso no es un milagro? Aprenda a ver al Señor en los detalles, en esas pequeñas cosas. Alábele por eso. Glorificad al Señor en vuestros cuerpos, dijo Jesús. Glorificad al Señor en vuestros cuerpos. Es parte de... Usted tiene una dolencia, ¿no es cierto? Le cayó mal un alimento, tiene un dolor. Si el cuerpo reacciona y después de unos días pasa. A veces necesitamos medicina, sí, y insisto, es una bendición. Va a un médico, le evalúa y dice, tome estas pastillas para el dolor, tome este antibiótico si hay infección, ¿no es cierto? O tome este antihistamínico si es por alergia, lo que sea. Sí, son una bendición los médicos. O hagas estos exámenes y después de un tiempo, sí, se comienza a regenerar. Esos milagros hay. Y como digo, el de la carie, usted se lava bien, le pule un poquito y se regenera, ya está. Pero también cuide su cuerpo. De paso se ha dicho.
cuide su cuerpo. No lo desmande. ¿Sí? Todas estas sanidades son parte de dones del Espíritu. Yo recibía esto del Señor. O sea, el otro día nomás aquí tengo un lastimado, no sé si lo pueden ver en cámara, que ya está casi regenerado. Sí, estaba en mi trabajo y acá tengo un chiquito corte que me hice ayer, pero ya está casi sano, ya no sangra. ¿Sí? Después de unos pocos días ya ni me acordaré. ¿Sí? Eso es parte de... Su cuerpo se está continuamente regenerando, porque el Señor tiene cuidado de usted. O usted dice, sí, por favor, que ni siquiera sabemos cómo se llama, ¿no es cierto? Que las células tal regeneren, creen más tejido epidérmico, que hagan eso. No, usted ni piensa, ni sabe cómo pasa. ¿Sí? Pero lo hace. Y hay dones también que son sobrenaturales, los hay. Y extraordinarios. Y hay extraordinarios, los hay, los hemos visto. Amén. Hemos visto a gente levantarse de sillas de ruedas. Hemos visto a gente sanarse del cáncer. Lo hemos visto, hemos escuchado testimonios aquí en nuestra iglesia. Amén. Hay un milagro para ti si tan solo lo puedes creer. Amén. ¿Sí? Después de cubrir estos dones enumerados en 1 Corintios 12, avancemos a 1 Corintios 12:28, ¿no es cierto? Donde se enumeran en cambio los ministerios señalados en la iglesia. Durante los capítulos 11, 12 y 14 de 1 Corintios, Pablo estaba escribiendo sobre la iglesia. La conclusión era que Dios había nombrado a algunos en la iglesia y dio una orden específica y mencionó 8 ministerios, cuyos 3 primeros son profetas, apóstoles y maestros. ¿Sí? Y Pablo suministraba el Espíritu Santo. Y vamos terminando. ¿Qué es lo que dice Gálatas 3:5? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sí, suministra sobre nosotros el Espíritu Santo. A menudo, el aceptado método para bautizar a la gente en el Espíritu es predicar un sermón emotivo para construir una atmósfera donde sea lleno del Espíritu Santo. Sí, pero hay muchas otras manifestaciones. Administra el Espíritu Santo. A veces Dios le da, quizás una persona viene a pedir consejo y ese momento usted tiene la palabra de revelación. Y quizás otros ejerzan el ministerio de hacer milagros, sanaciones, prodigios. Como sus discípulos. Como los discípulos de Cristo, sus apóstoles. Los apóstoles fueron revestidos con esa unción apostólica para hacer milagros. Extraordinarios. Si usted se pone a leer Hechos, hay unos milagros fuera de serie. Amén. Fuera de eso, o sea, realmente sin una intervención divina era imposible. ¿Y esos están activos hasta el día de hoy? Pues sí, lo están. Dice, a otro le fue dado el hacer milagros, es decir, cosas de poder extraordinarias, ¿no? Como por ejemplo cuando, ¿no es cierto?, el profeta mandó a que se detenga el sol, se detenga la luna. Cuando el profeta oró y dejó de llover y tuvo que orar para que vuelva a llover. Esos señales, prodigios y maravillas están para los que nosotros, aquellos que creemos en el Señor, aquellos que vivimos y batallamos por la fe. Amén. Y en esta mañana, qué preciosa palabra que hemos recibido. Esperamos que usted la pueda tomar en su corazón. Y en esta mañana, si usted no conoce a Jesús, queremos invitarle que haga con nosotros esta oración. Que ahí donde usted está, cierre sus ojos y repita con nosotros esta oración. Padre Celestial, en esta mañana, te damos gracias por tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador y te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y no lo borres jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, ahí donde usted está, le pido que cierre sus ojos. Vamos a orar por usted. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, y que por cada persona que en esta mañana te ha abierto su corazón. Señor, hoy oramos para que tú vengas, entres a morar en sus vidas, sea su Señor, su Salvador, y que de hoy en adelante sus vidas sean transformadas, Señor, sus vidas sean cambiadas, sus vidas, sus familias, sus generaciones, Padre. Gracias, Señor, por estas lindas personas que hoy te han abierto su
su corazón, que esta palabra, Señor, que hoy ha sido sembrada, pueda dar el fruto, Señor, por la cual fue enviada. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hoy, si usted hizo esta oración con nosotros, le vamos a invitar a que usted haga 4 cosas muy importantes. Lo primero es que usted pueda comenzar a leer la palabra del Señor por el Evangelio de Juan. Sí, lo segundo es que usted pueda conversar con Dios a través de la oración. Sí, lo tercero es que usted pueda buscar una Biblia y la pueda leer porque es la palabra del Señor. Y lo cuarto, que usted, si usted tiene un familiar, un vecino, un amigo que necesita de Jesús, pues usted le cuente para que esa persona también pueda llegar a la salvación. Amén. Amén. Y ahora queremos en este tiempo que usted levante sus manos ahí donde usted está y vamos a orar en este tiempo por su vida. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta mañana. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que tú, Señor, nos has hecho tus hijos, Señor, y que tú nos has dado dones, Padre Celestial, entre ellos la fe para creer en un milagro, Señor, para creer, Señor, que así como en la antigüedad, en la iglesia primitiva, Señor, veíamos milagros, prodigios y señales que hacían tus apóstoles, asimismo, Señor, tú nos has dado ese mismo poder, esa misma autoridad, Padre, para poder ver sanidad y milagros en nuestros hogares, en nuestras vidas. Padre, yo oro por cada uno de los hijos tuyos que están viendo a través de este medio, este mensaje, que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada en sus corazones. Y si es que hoy hay enfermedad, hoy traigas tu restauración, hoy tú traigas sanidad, hoy quites toda enfermedad. Tu palabra dice que por tus llagas hemos sido curados y que en tu nombre haremos prodigios y señales mucho mayores. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Señor, sanidad sobre los cuerpos enfermos, Señor, toda enfermedad, Padre Celestial, que hoy está afligiendo, Señor, la vida de nuestros hermanos. Ahora se seca en el nombre de Jesús, se seca el cáncer, se seca la diabetes, Señor, se seca la osteoporosis, se seca la artritis, las articulaciones, ahora úlceras, tumores, Padre, en el nombre de Jesús, todo problema de salud, Señor, ahora todo dolor de cabeza, de garganta, en los pulmones, en el corazón, en el estómago, Señor, en el páncreas, Padre, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, las columnas, los úteros, los riñones, los ovarios, hoy son restaurados por el poder de tu palabra, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, todo dolor, Señor, todo problema en brazos, en piernas, en nariz, en oído, en boca, Señor, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, son sanos desde su cabeza hasta sus pies, Padre, todo espíritu de depresión, todo espíritu de opresión, de duda, de temor, de miedo, Señor, de incertidumbre, de incredulidad, Señor, de muerte, ahora salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Somos sanos desde la cabeza hasta nuestros pies por el poder de la resurrección que levantó a Cristo de los muertos. Hoy traemos bendición sobre tu pueblo, Señor, y la gracia del cielo repose sobre sus vidas, Señor. Tú hagas un milagro sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús establezcas tu reino, Señor, aquí en esta tierra, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, eres el que tiene el poder para hacer milagros y maravillas. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y por tu palabra. Gracias, Padre, por esta mañana, y vamos a recibir la bendición sacerdotal. Amén, les agradecemos por haber estado este tiempo con nosotros. Estamos ya terminando y cerrando, así que ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo, permítanos bendecir su vida. Gracias. Si usted hizo la primera vez la oración de fe, acérquese a Jesús. Hay un milagro para ti. Amén. Hay un milagro si tú lo puedes creer. Así que vamos a orar al Señor y a recibir esta bendición de lo alto. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Que cada uno, Padre, reciba la medida de fe, Señor, que viene de ti y pueda, Señor, edificar tu reino y edificar su vida, Padre. Que haya salvación en cada familia, que haya sanación, Señor, en cada cuerpo que está enfermo, en la autoridad y el poder del Espíritu Santo, y en el nombre de Cristo Jesús, reciba hoy su milagro, por el poder del Señor. Gracias, Padre, porque el que está afligido, Señor, hoy reciba ánimo y consuelo del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por cada familia, Señor. Trae restauración, trae perdón, trae amor, Señor, trae provisión. Te lo rogamos, mi Dios, y ponemos esta bendición, Señor, para gloria de tu nombre. Que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová tu Dios haga hoy resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor tu Dios alce hoy sobre ti su rostro, te mire con ojos de buen agrado, te muestre su favor y ponga en ti su paz. Señor, que tu paz
sea, Padre, el símbolo perfecto de tu presencia en nuestras vidas. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sobre nosotros, Señor, el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jehová, Rey de los ejércitos. Gracias, Señor. Te pedimos esto y te rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.